sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación, que murió por mí sin merecerme nada. Yo, afligido por el mal, mi maestro enfrentó hombres con poder siniestro. Prometió que su poder no lo iba a utilizar y accedió así a la muerte con valor. Maestro, crucificado te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor, y aquí estoy. Día a día camino sin apenas descansar. Muchas veces nos habló y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive y solo así sabrás como el gran yo soy vino aquí con el mortal. Crucificado te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor. Maestro, te vi morir, sufriendo, pagaste el precio que yo debí. Por eso, solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor, y aquí salva soy. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Vamos a continuar, no sin antes postrarnos de rodillas con los que puedan, para pedir la presencia del Señor, continuar con su presencia. Padre Santo, nuevamente estamos aquí, un grupo de tus hijos reunidos con la resolución, Señor, de venirte a alabar, de venirte a agradecer, porque hoy es un día especial, día de Pentecostés, cuando miramos la obra más grande, una de las obras más grandes y maravillosas que hiciste con tus discípulos, a la cual estamos convencidos que estás también dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros. Queremos agradecerte, Padre, porque nos has mirado, porque nos has llamado para estar hoy aquí, para pedirte de todo corazón que nos dé de tu Santo Espíritu, Santo Espíritu, el día de hoy a cada uno de nosotros. No sin antes, Señor, Padre, pedirte perdón
por nuestros pecados, quizás nuestras rebeliones y quizás también nuestra iniquidad. Quizás hemos caído una y otra vez, pero venimos aquí al trono de la gracia, trono de la misericordia, al trono de la justicia, a la cual te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres digno de ser alabado, Padre, tu Hijo y tu Santo Espíritu, acogidos en la justicia de nuestro amado Señor Jesús. Venimos muy confiados en que tú no nos rechaces, Señor, sino que nos levantas del polvo de donde quizás hoy nos encontremos, quizás no hemos podido superar, pero confiados en que tú nos darás la victoria en Cristo Jesús. Padre, en este momento que vamos a continuar hablando sobre el tema arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, que va muy ligada, Señor, precisamente a la época de Pentecostés. Te pido humildemente que tome cada una de nuestras mentes enteramente tuya, que disipe toda nube de tinieblas que quizás no deja que estas palabras de vida para vida eterna queden impregnadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Permita que nos hinche tu Santo Espíritu esta tarde, que al salir hoy acá, Padre, no seamos los mismos que entramos el día de hoy a tu presencia. Que seamos llenos de tu gracia perdonadora, gracia para vencer. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se renueva cada mañana en Jesucristo. Gracias también por la certeza del perdón en Jesús. Te pedimos, por favor, que ponga un carbón encendido en mis labios, que yo sea simplemente un instrumento tuyo, que seas tú hablando a través mío, y que todos los que estemos acá escuchando y que queremos escuchar palabras de vida para vida eterna, podamos con un corazón humilde, contrito y humillado ante ti, como unos niños, querer ser amamantados, querer ser alimentados a través de ti, Señor, de tu palabra. A tus pies queremos caer hoy, convencidos de que tú, Señor, nos dará tu Santo Espíritu para redarguir cada corazón, cada espíritu, cada mente, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para levantarnos del polvo, para vida eterna. También, Señor, queremos que te quedes con nosotros y que si hay alguien más, conforme a tu voluntad, desea que ingrese, solucione el problema que tenga, Señor, y tráelo o tráela. No se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres. Queremos también darte gracias por la presencia de tus hermosos ángeles aquí en cada uno de nuestros hogares, y toda nube sea disipada por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando del caso de Zaqueo hace 2 sábados. No pude estar, pero acá estoy nuevamente conforme a la voluntad del Señor para que continuemos. Estábamos mirando sobre quién eran tibios, quién eran fríos y quiénes eran calientes. Habíamos tocado el caso de Zaqueo. ¿Qué Zaqueo era qué? ¿Alguien me acuerda? ¿Qué habíamos concluido con Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Pero era frío, caliente o tibio, Lucy. Era frío. Gracias. Muy bien. Era frío. ¿Por qué era frío, Lucy? ¿Recuerdas? Porque hacía buenas acciones,
¿sí? Como de un verdadero cristiano, pero pues no tenía toda la verdad, no conocía de Jesús. Bueno, vamos a recordar que Zaqueo era un judío, conocía las escrituras, conocía de las escrituras, pero lo que dijo Lucy era un cierto, no conocía a la persona de Jesús. Y Zaqueo era un recaudador ¿de qué? De impuestos, era como de la aduana, y poco a poco se fue alejando, era un estafador, robaba, ¿se acuerda? Que cuando ya tiene el encuentro con el Señor, él ya se había ido, poco a poco se fue yendo. Es más, digamos, de los judíos no lo querían, no lo aceptaban. Así que él se había ido y estaba, ¿qué? Frío. Pero el Señor es el único que conoce los corazones, ¿verdad? Y el Señor pasa donde sabía que Zaqueo estaba por ahí, y Zaqueo va a verlo porque lo había escuchado. Y ahí es donde Zaqueo tiene un encuentro, pero Zaqueo había escuchado de Jesús. Le faltaba algo importante a Zaqueo: tener ese encuentro con la persona de Jesús. Y es aquí cuando Zaqueo tiene ese encuentro con Jesús. Y entonces, tal fue su encuentro con Jesús, tal fue la resolución donde él se arrepiente, confiesa su pecado, y acá, como dice, resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es que él había estafado en público, había robado, ¿qué? A muchos. Así que si uno a veces hace cosas en lo secreto, pero si usted ha herido, ha hecho cosas en público, ese arrepentimiento que es genuino, esa confesión, tiene que ser, ¿qué? En público. ¿Cómo sería que Zaqueo conocía la ley de la restitución? Por eso le digo, esto es el caso de muchos como cristianos, como quizás como tú o como yo. Conocemos mucho de la palabra, o sea, conocemos mucho de Jesús, pero no conocemos a la persona de Jesús. Y eso es diferente. Entonces, he aquí, él conocía de la ley de la restitución, que por eso le dice que en presencia de la multitud Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él el cuatro tanto. Y eso está, que después yo les decía que lo vamos, no me voy a desviar ahorita, después en su momento lo miraremos, la ley de la restitución. Y por eso el Señor le dijo que hoy que había venido la salvación a esta casa. Entonces, vuelvo a reiterar, el Señor es un Dios reiterativo. Zaqueo era judío, como judío, vamos a hacer un paralelo, era adventista, como adventista, desde pequeño fue enseñado con doctrinas, fue enseñado todo lo que tenía que ver religiosamente con valga la redundancia, la religión judaica. Y es como el adventista, niño, crece y todo lo que son las doctrinas, las creencias, empieza a aprendérselas, empieza a aprender tanto de Jesús, pero no conoce a Jesús. Eso es lo que le pasaba a Zaqueo. Y Zaqueo, como no conocía a Jesús, como muchos de nosotros quizás estamos dentro de la iglesia, pero como Zaqueo sí se fue de la iglesia. ¿Cuántos conocemos de la iglesia que nacieron en la cuna, que se fueron y un día el Señor los alcanza y vuelven nuevamente al Señor? Porque a veces vuelven a la iglesia, pero no vuelven a la persona de Jesús. Es diferente. Entonces, Zaqueo, como alguien adventista, o alguien puede ser tú, o puede ser yo, que Dios nos guarde de verdad, que hoy que estamos acá, que no nos vayamos, sino que nos sostengamos, y que ya, si algunos han conocido de Jesús, llegó la hora de conocer a la persona de Jesús. ¿Listo? Y vamos a ver otro caso, que es el caso de Mateo. ¿Quién me va a colaborar leyendo? Cuando yo ya entré a otra parte, que es lo del arrepentimiento, ahí voy a empezar a leer para cómo avanzar el día de hoy.
¿Quién me colabora hoy, por favor? Yo. Carito. ¿Quién más? Fue Leonor. ¿Leito? Señora. Listo, Leito. Dejemos 2. ¿Listo? Vamos. Bueno, entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestos por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues recordaba que su independencia había desaparecido y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana, cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los 4 discípulos de Genezaret, fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Ya. Gracias. Yo creo que en un momento Toby también nos había hablado algo sobre los escribas y fariseos y también nos había hablado sobre los publicanos, Tommy. ¿O nos podrías colaborar ahí? No, hablamos fue de los fariseos y escribas, de fariseos y saduceos, pero no de los publicanos. Pues como ven los publicanos, lo estamos mencionando, era la misma clase de saqueo, eran los que cobraban los impuestos. Entonces era de la misma categoría. Ok, gracias, Tommy. Entonces también era que, podríamos decir que era un recaudador también de impuestos, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué les llama la atención de lo que leímos acá? A mí me llama la atención que se le despreciaba como una apóstata. Se le clasificaba con lo más vil de la sociedad. Y sabe que a veces vemos y somos así cuando despreciamos quizás a algún hermano que ha salido como apóstata o apostatado entre la iglesia. O sea, estas cosas yo creo que nos dejaron de testimonio y de ejemplo para no cometerlas. Es porque el Señor vino fue por pecadores, no vino por justos. Y ¿Sí? tampoco, perdón, y tampoco uno debe de generalizar, ¿no? Que a veces, Sí. por ejemplo, los abogados, pues, unos tienen una mala, hay de todo, ¿no? Una mala reputación y tú dices, ay, los abogados, ¿no? No, hay abogados buenos, como todo, ¿no? Según la persona. Entonces, pues, no se debe generalizar. Exacto. Es ante todo, no debemos generalizar, no debemos señalar, no debemos juzgar. Cuando vemos esas cosas, inmediatamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Si es un hermano de la iglesia o no sea un hermano, ¿por qué no oramos por las personas? Pero es más fácil clasificar y es más fácil despreciar a los que no piensan como uno, a los que actúan diferentes o a los apóstoles, ¿cierto? Y es que yo creo, Elcira, que es muy importante, o sea, yo pienso que no, o sea, aunque aunque sea quien sea, no debería haber ese desprecio en uno, ¿no? Uno no debería despreciar. Exacto. Uno solamente le es permitido hablar si algo ha mostrado el Señor. Y no hay que murmurar, hay que hablar. Hay que hablar con la persona, hay que poner un testigo si vemos que no. Eso es lo que se debe hacer. Pero nosotros tenemos una lengua que nos domina y nosotros no dominamos la lengua. Entonces, Leví pertenecía a este tipo de clase, digamos, de gente, de grupo, a lo cual sí,
Como dice acá, un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor a la honra de su nación. Dice, voy a seguir leyendo el último párrafo, dice, a esta clase pertenecía Leví Mateo, que después de los 4 discípulos de Genesaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo. ¿Sí ve lo que hablaba yo ahorita? Juzgar. Somos rápidos para juzgar. Pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Y a veces nos encontramos con personas que a veces uno les habla cosas pequeñas de Dios y uno ve que como que el oído se inclina y como que quedan como que, wow, a pesar de las cosas que hacen, a pesar de las cosas que practican, pero pues no tienen toda la luz, ¿verdad? Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. Aquí está. Mateo, como quizás muchos de ustedes, muchos como yo, muchos como, bueno, Mateo es como que estaba afuera, llamémoslo así, había escuchado hablar de quién, de Jesús, del Salvador. Y a veces decimos, no, pero es que yo estoy dentro de la iglesia y yo ya conozco. No, yo conozco de la palabra, conozco y me he aprendido de todo lo que dice ahí, hasta de memoria, pero no conozco a la persona de Jesús. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad. ¿Quién revela? El pecado, el Espíritu Santo. Eso es algo muy importante, que siempre debe haber en nuestra vida. Un anhelo de pedirle ayuda a Jesús, hermanos. Y ojo, porque todo principio, aquí da el principio. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, eso tiene que ver con el arrepentimiento, anhelaba pedir ayuda, que viene como consecuencia, que uno anhela pedir ayuda a Jesús. Porque él sabía que él ya no podía, ya estaba metido, ya estaba untado todo, que él sabía que por sus propias fuerzas no iba a poder salir. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo, eso a veces nos convertimos exclusivistas, mejores que los demás, exclusivo de los rabinos. Porque ¿qué había pasado en toda su vida? En lugar de ir por el hermano que se estaba perdiendo, que se había ido, que estaba afuera, lo habían excluido. Y él creía que Jesús iba a hacer ¿qué? Exactamente lo mismo. Mucho menos Jesús se iba a fijar en él. Entonces a veces uno dice hasta las esperanzas se pierden. Y no sé, pero a veces cuando uno vuelve y cae en lo mismo, que se vuelve ya como una rebelión, a veces uno dice, ¿qué me va a mirar el Señor Jesús? Si otra vez y otra vez. Pero él no vino por justos, él vino por pecadores. Vamos a continuar. Carito, por favor. Sí, señora. Dice, sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir, sígueme. Mateo, deja todas las cosas, levántate, y le siguió. No vaciló ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba con estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. Se creó un extenso interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído hacia el divino maestro. El gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús a sus antiguos asociados.
Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. No solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos de otra reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. Gracias. Yo mientras leía el primer párrafo, yo decía, yo creo que la impresión de Mateo fue tremenda. O sea, él no se sentía ni digno de levantarse a ir a buscarlo. Si ya lo habían despreciado mucho sus hermanos judíos. Entonces es como cuando la persona ya ve que no hay quien lo ayude, se quedó en ese sitio y siguió porque no esperaba. Oh, sorpresa, ¿no? Y entonces aquí nos da una enseñanza que el que nos busca es Jesús, no nosotros. Y en todos estos párrafos nos muestra cómo trabaja el Padre con su Hijo y su Santo Espíritu para llevarnos al arrepentimiento. Él es Él, ellos son, o Él es a través de su Santo Espíritu que nos busca, hermanos. Y al hacer esto, sucede algo en el corazón del ser humano, como sucedió con Mateo. Dice Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, tú abandonas lo que Él te pide, porque hay un poder en el momento en el que tú te encontraste con Él. Es como la fuente de poder que llena tu vida. Saca de tu vida lo que no te sirve. Y es así como movió a Mateo. No vaciló. No le interesó dejar su riqueza y saber que lo que venía no eran riquezas. Y continuó con la persona de Jesús, porque él también había escuchado de él. Y aquí sucede que crea una gran excitación de indignación de los que se creían mejores que ellos, y no suele suceder. Y acá me llama la atención que dice que un maestro religioso, y eso es lo que el Señor ya no quiere que nosotros seamos, hermanos, más religiosos. Una persona religiosa se adhiere a creencias, a costumbres, es como algo, como si fuera un club, pero es vacío, porque eso sin Jesús no es nada. Entonces dice que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos. Y era una ofensa, ¿para qué? Cuando una persona es religiosa, se llena de costumbres religiosas. Pero es que, hermanita, así lo hemos hecho tanto tiempo. Pero es que, y empezamos a volvernos tan cuadriculados, y cuadriculamos y encajonamos a Dios, como diciéndole, usted no se salga de aquí, porque es que así es como yo lo he concebido, y usted funciona así. Cuando nosotros ni podemos acondicionar a Dios, y Dios no puede trabajar con nosotros, porque no dejamos que Él trabaje con sus métodos independientes, individuales, con cada uno de nosotros. Y entonces sucede acá que dice, apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús las corrientes del sentimiento popular. Y a veces cuando hay personas o hermanos o la misma iglesia, nosotros mismos, no logramos que la otra persona haga o piense como yo pienso y no logro que se haga como yo lo creo, empezamos a ¿qué? A coger personas para presionar a la otra persona y que esa persona termine accediendo a hacer lo que yo quiero. Y fíjese que eso no viene de Dios.
Y aquí sucedió algo maravilloso. Se creó un extenso interés entre los publicanos. Es como si se estuviera yendo a buscar a una prostituta, o quizás a alguien hoy que digamos de la élite del gobierno, que ya no merecen ni ser salvos ni nada. Y uno de ellos, que viene siendo, él no era cualquier publicano, era el jefe. Y empezó a llamar la atención, algo estaba sucediendo. Y era necesario. El Señor crea esos choques, hermano. Qué maravilloso. Y así es como el Señor trabaja, donde Él quiere ponernos y nosotros dejemos que Él trabaje con nosotros donde Él nos ponga. Y esta es una de las maneras en la cual no se les olvide cuando ya hablemos cómo hace el Señor cuando llegamos a un arrepentimiento. Y es que su corazón fue atraído hacia el divino Maestro. Y cuando lleguemos a cómo es que el Señor trabaja, no se nos olvide esto. Eso mismo, así es que trabaja el Señor, trabajó con usted, hermanos, trabajó conmigo, por eso llegamos a las aguas del bautismo, pero hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento, porque dejamos ese arrepentimiento una vez, quizás antes de conocer, cuando estábamos conociendo y creímos que todo había quedado así. Pero no, hoy nos está llamando ¿qué? Nuevamente. Y quiere que nuestro corazón sea atraído también hacia el Divino Maestro, que conozcamos a la persona de Jesús. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús sus antiguos asociados. Eso sucede, hermanos, cuando uno tiene ese encuentro con Jesús. Los que estábamos afuera queremos traer a los otros porque sabemos cómo nos comportábamos, sabíamos cómo éramos y cómo podemos llevarlos a los pies de Cristo. Y es así cuando Él toda su riqueza, toda su casa, la entrega para el servicio del Señor y convoca parientes y amigos. Y llega mucha gente de dudosa ¿qué? Reputación. Contaba un pastor, un día entró un borracho a la iglesia y estaba el diácono a no dejarlo entrar. Y se armó un tumulto ahí a la entrada de la iglesia que el pastor todavía no ha empezado a predicar y decidió salir a ver qué había pasado. El diácono le dijo, ¿qué pasó? Y el pastor le dice al diácono, el diácono le dice, pastor, pues que este borracho quiere entrar aquí ahorita a la prédica al culto y pues está borracho, no puede entrar. El pastor dijo, déjelo entrar. Y entonces, antes de que el pastor dijera eso, el borracho sacó un volante de invitación que le habían entregado. Y él dijo, a mí me invitaron, por eso vengo. El pastor dijo, déjalo entrar, déjelo que se siente. Dice el pastor, él prestó atención, luego se quedó dormido, terminó y terminamos la prédica. Él salió y se fue. Y al día siguiente, él volvió, pero ya no borracho. Y toda esa semana que hubo prédica, que hubo todo, allá llegó ese borracho que no querían dejarlo entrar. Y dice el pastor que él se bautiza y luego trae a otros como sus compañeros borrachos a escuchar palabra de vida para vida eterna. Y a veces somos exclusivistas, queremos saber quién entra, quién no entra, cómo se debe comportar, qué debe hablar, cómo no debe decir. Y nosotros no somos el Espíritu Santo, mis hermanos. Sí se nos da que podemos amonestar, pero cuando Dios nos dé la sabiduría de poder hacerlo. Cuando veamos las cosas, pero no de acondicionar a la gente y someterlos
o querer que hagan como nosotros creemos que debe ser. No podemos cerrarle la puerta porque no sabemos quiénes más puedan llegar. Y eso lo vamos a ver más adelante, qué pasó, del por qué los discípulos no pudieron, a pesar de 3 años de andar con Jesús, nunca se arrepintieron y tuvieron que hacerlo en la época de Pentecostés. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué puede estar pasando en tu vida y en mi vida? Siguiente. El agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que ésta ofendería al partido farisaico y le comprometería a los ojos del pueblo, pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenían peso las distinciones externas. Lo que atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostrando por su simpatía y amabilidad social que reconocía la dignidad de la humanidad y a los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad. Qué bonito. O sea que él vino a su pueblo no lo recibió, pero los que estaban afuera lo reconocieron y le hicieron tremenda fiesta de recibida como cortesía al Señor. Y a veces somos así en nuestra vida, no recibimos a Jesús como debemos recibirlo. El hecho de que Jesús sea nuestro amigo no nos da el derecho a que yo sea profana con las cosas de Él, sino que sea respetuosa en esa relación y en esa amistad que ha empezado a crecer con Jesús, conmigo o con ustedes. Y es así, hermanos, como empezó ese gran milagro. ¿Cuántos pecadores en ese momento empezaron a conocer a la persona de Jesús? Muchos de esos frutos no se vieron inmediatamente, porque el arrepentimiento vamos a mirar que también tiene un proceso. Y vamos a continuar más adelante. Vamos a mirar aquí algo. En el arrepentimiento no solo se habló en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento el Señor ya venía hablando. Carito, por favor. ¿Quieres? Yo leo mientras. Bueno, pues. Dice, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Gracias, Tommy. Bueno, aquí vemos que el Señor también los llevaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero aquí también dice, no buscaban tus ojos la verdad. Tú los heriste, por eso el pueblo y por eso a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, hermanos, porque quizás somos duros de servir y no queremos arrepentirnos, estamos tan amañados, nos gusta tanto como somos nuestra condición que no nos rehusamos a salir en donde nos encontramos. Y como dicen acá, más ellos rehusaron que recibir corrección. Es así cuando el Señor tiene que usar otros métodos, hermanos, que a Él le duele, pero es necesario. Siguiente. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vuestros rostros. 18:30. Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios.
Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. 18:32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Gracias, Leito. Entonces, el Señor también, desde mucho antes que viniera Jesús, estaba llamando al pueblo a un arrepentimiento. Pero es así como el Señor, a poco tiempo de que Jesús llegara a la tierra, empezara su ministerio, pues es como Juan el Bautista es la persona que Dios usa, la designa para empezar con lo del arrepentimiento, porque el reino de los cielos que se había acercado. Lo que sí no se había hablado era que el reino de los cielos se había acercado, pero sí todos el Señor, la esencia para que podamos entender del Evangelio es el arrepentimiento, es el comienzo en el cual el Señor puede trabajar en cada una de nuestra vida. Es como nosotros podemos llegar a apartarnos de los ídolos, de las cosas de abominaciones, de abominables ante los ojos de Dios, apartarnos de nuestras transgresiones, hermanos. Es la única manera en la que nosotros podamos tener fruto y llevar frutos en nuestra vida. Vamos a continuar porque creo que hemos terminado con la del Antiguo Testamento y ahora sí, yo sé que hace rato Lucy nos estaba hablando sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues vamos a ir desglosando poco a poco el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como dice en esta imagen, el milagro del arrepentimiento. Es un milagro, hermanos. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No procede de usted. De usted no sale nada bueno, al igual que de mí. Nada. Nosotros no podemos llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento, por eso fueron los ejemplos que pusimos pasados, cómo estas personas como Mateo, como Zaqueo, estaban afuera, pero tuvieron un encuentro con la persona de Jesús y los llevó a un genuino arrepentimiento. En Lucas, capítulo 24, aquí voy a empezar a leer para poder como avanzar un poco. En Lucas 24, 45, son muy pocas diapositivas, hermanos, pero esto lo vamos a enlazar con Pentecostés, que nos encontramos hoy. Vamos a poder entender realmente por qué sí se les concedió el derramamiento del Espíritu Santo, porque a veces nosotros pedimos y nada pasa, y tiene que estar ligado con el arrepentimiento. Entonces en Lucas 24, 45, 47 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vuelvo y reitero, porque eso se nos tiene que quedar muy claro. Aquí estamos hablando, el contexto es cuando Jesús resucita, Jesús viene por los discípulos, es necesario hablar con ellos porque algo había sucedido durante esos 3 años que ellos no habían comprendido las Escrituras, no habían comprendido lo que Jesús tanto les había hablado, y por eso el Señor, voy a leerles aquí en Juan, capítulo 24, versículo 44, y dice: y les dijo, esto le dice Jesús, cuando tomó el pan, cuando tomó y comió delante de ellos, comieron ellos, les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Después de eso, que eso es el versículo anterior, por eso el Señor viene acá. Algo pasó con los discípulos durante esos 3 años, que es muy curioso, hermanos, porque cuando ellos estuvieron con Jesús, a ellos se les mandó a predicar el arrepentimiento de los pecados. Recuerde que eso lo leímos al comienzo. Y qué curioso
que el Señor tiene que venir después, porque ellos no habían entendido que el arrepentimiento de pecado tenía que ver con la muerte y todo lo que habían hablado de Jesús, tanto en la ley de Moisés, tanto los profetas y tanto los salmos. Todo estaba consignado que era necesario que él que muriera, que era necesario que él viniera a esta tierra, que era necesario que Juan estuviera antes que Jesús para preparar el camino para el arrepentimiento de los pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Y todos esos 3 años, ellos no se habían arrepentido de su vida, de su condición, a pesar de que caminaron con Jesús, a pesar de que predicaron del arrepentimiento, a pesar de que predicaron de la palabra de Jesús. Y esto puede estar sucediendo en nuestra vida. Y yo me ponía a pensar en mí misma cuánto tiempo venía caminando con Jesús y no había entendido lo importante que era el arrepentimiento, y que quizás muchos han predicado el arrepentimiento, pero no lo han vivido porque no han conocido a la persona de Jesús. Es así cuando Jesús viene, se ve la necesidad de abrirles la mente, y eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos abra la mente para poder entender nuestra condición, y por eso lo vamos a seguir mirando. ¿Qué es lo que sucede acá con los discípulos? ¿Qué es lo que sucede? Y por eso ellos más adelante, al ya la mente, al estar abierta, al poder comprender su condición y Satanás a quién había usado para que ellos no pudieran comprender. Entonces dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al 3er día, y que en su nombre se predicara ¿qué? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. Y mire que acá Dios da un orden, y ese orden no solo quedó para el pueblo judío, esa orden, o ese orden, llamemos, ese orden quedó para ti y para mí, hoy la iglesia cristiana. Por eso el Señor aquí le dice que debía comenzar desde Jerusalén, para luego ir ¿a dónde? A los gentiles. ¿A dónde? A las otras naciones. Hoy el Señor desea empezar contigo y conmigo, cristianos que desean entender el don del arrepentimiento y del perdón. Primeramente debe empezar con la casa del Señor, tú y yo. ¿Por qué, hermanos? Por la sencilla razón que si nosotros no entendemos el arrepentimiento, nosotros no nos hemos arrepentido, hermanos, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos venido haciendo, y no nos hemos puesto a cuentas con Dios, ¿cómo podremos ayudar a los otros a que se arrepientan? Porque el problema que tú tienes ahora, que no has podido solucionar, y tan pronto el Señor te dé la victoria en Jesucristo, te va a poner un caso similar. Y tú ya pasaste por ese terreno lleno de minas, quiebrapatas, y tú sabrás cómo guiar al que viene atrás para que no se quiebre una pata, como quizás muchas veces a nosotros nos sucedió. Y quizás muchas veces de ese terreno es la hora y no hemos podido salir. Y el orden Dios lo da hoy también para su iglesia. Debe comenzar por la casa. Debemos estar en una revisión con el Señor. Debemos pedir ese don de arrepentimiento. Debemos urgentemente encontrarnos con la persona de Jesús. Sucede hoy en día que hay muchos cristianos, como les venía diciendo, que son muy religiosos, pero no son
cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen a Jesús, y Jesús es una persona. Ni en lo íntimo, ni en lo espiritual lo conoce. Y el conocer al Señor no quiere decir que usted tenga un conocimiento muy vasto acerca de las Escrituras, una información muy grande acerca de Él. Porque a veces nos quedamos con lo que se dijo de Jesús en las Escrituras, con lo que se dijo de Jesús en el hermanito y la hermanita tal. Y el problema es que nos llegamos a quedar solo con esa información, la recitamos, nos aprendemos los versículos al pie al derecho. Yo no sé si a ustedes no les ha sucedido, y llega una crisis, llega una prueba, lleva algo, y a ustedes se les olvida. Y yo he tenido hermanos que se me acercan y hablan así, y yo digo, pero es que ahí dejó el testimonio el Señor, ahí dejó los ejemplos. Porque lo que vivió Abraham, lo que vivió Daniel, lo que vivió Job, está para mí hoy, con Jesús. Y ver que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y que yo tengo una experiencia personal con Él. Y que en esta lucha, en esta prueba dura, puedo reclamar ese mismo poder que le dio la victoria a Daniel, que le dio la victoria a Abraham, que le dio la victoria al final a Job, que me la dio a mí también. Pero eso se da no solo con la información de Jesús, sino que eso se da a través de una experiencia cotidiana y diaria con Jesús. Es por eso que ahorita vamos a mirar un poco más del arrepentimiento para poder comprender un poco más qué es lo que está sucediendo. Hermanos, para Dios era de un interés muy importante y sublime darse a conocer al hombre, darse a conocer a usted y todavía darse a conocer en mí, en cada uno de nosotros. Es el deseo del Padre. Tal fue el deseo que envió a su Hijo, hecho hombre, hermanos, para que empezáramos a conocer de Dios a través de su Hijo. Y eso se logra solo cuando tú tomas una decisión de vivir toda palabra que está ahí escrita en tu vida, no dejarla en el papel. Vivirla, hermanos, vivirla. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es fácil hablarlo, pero cuando Dios ya te llama y empiezas a vivir esto es otro asunto, hermanos. Pero es una decisión tuya y mía. Es a través de tu libre albedrío que Dios no se puede meter, pero tú decides vivir esa experiencia con el Padre, con Jesús, a través de su Santo Espíritu, y conocer a la persona de Jesús. El Señor empieza a trabajar en tu vida. Empiezas tú a caminar conforme a la voluntad divina. Y cuando tú un día decides caminar con el Señor, estar unidos con el Señor, conectados con Cristo, cuando tú un día de verdad decides, quiero conocer a Dios, y de todo corazón el Señor lo ve, ahí es cuando tú empiezas a tener un encuentro con el Señor. Son tus decisiones, no son las decisiones del Señor. Si tú decides, el Señor puede poner en tu vida el querer como el hacer por su santa voluntad. Y entonces, resulta que aquí hubo alguien que el otro sábado vamos a hablar de esta persona
de este hijo de demonio que Satanás lo implantó ahí, a la cual fue una piedra, no solo entregó a Jesús, sino que fue una piedra para que los discípulos durante esos 3 años no se arrepintieran teniendo a Jesús ahí, comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús. Y dice aquí en Judas 6, 70, 71, Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y se refería ¿a quién? A Judas. Y sabe, hermanos, cuando estudiemos un poco la otra semana de Judas, abramos el ojo nosotros mismos, pidamos discernimiento para nosotros mismos. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros trabajos, hemos sido un Judas? Y hemos sido un instrumento de Satanás en la cual hemos impedido que muchos, inclusive de nuestra propia familia, llegue a los pies de Cristo. Y a veces, pero oramos, pero ayunamos, pero nada pasa. Y es porque quizás también hemos sido un ángel caído, llamémoslo así, un demonio que nos ha usado para trabajar para Satanás en lugar de trabajarle a Dios. Y esto fue lo que les pasó a los discípulos, hermanos, y es necesario que podamos abrir los ojos hoy y la otra semana que podamos analizar más este caso. ¿Qué nos puede estar pasando? ¿Qué pudo haber pasado? Y quizás hayan cosas que también no nos hemos puesto a cuenta y llegó la hora. Es así como el arrepentimiento que Dios le habló a Nicodemo. En su momento le dijo a Nicodemo: si no nace del agua y del espíritu, no puedes nacer de nuevo, ni entrar al reino de los cielos. Por eso aquí en 2 Corintios dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, algunas no, son hechas nuevas. Aquí no dicen todas, pero en otra versión dice, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y yo me quedo con esa versión. Lamentablemente, pues como está un poco ocupada, no la pude meter ahí, pero yo la traigo acá. Hermanos, si tú y yo nacemos del agua y del espíritu, y quizás cuando caímos en las aguas del bautismo fue parte del nacimiento y quizás ahí nos quedamos, no hemos nacido del espíritu, porque todavía no somos criaturas nuevas, todavía practicamos cosas viejas que no debiéramos estar practicando. Todavía está reinando el viejo hombre en tu vida y en mi vida. Por eso con ese arrepentimiento realmente es necesario nacer, lo que hablábamos, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Hoy que estamos hablando del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos lo llegan a entender después. En ese momento, cuando Jesús asciende, ellos se reúnen, hermanos. ¿Y ellos a qué se reúnen? Hoy lo leía Jessie en un texto que puso de la hermana Helen White. Para el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Pudieron entender esas dos palabras que mientras vivieron los 3 años con Jesús, ni lo entendieron, ni lo vivieron y ni lo practicaron. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Bendito sea y alabado sea el Señor. Y aquí hay una palabra que más adelante la vamos también a profundizar un poco. Tiene que ver Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que es remunerador de los que le buscan. La fe, muchas veces, hermanos, en su vida no hay victorias y en mi vida no hay victorias porque tenemos una fe fluctuante. Cuando podemos comprender que no es usted el que soluciona los asuntos, cuando podemos entender que es Jesús quien hace a través de su Santo Espíritu, es Jesús quien hace ese cambio en su vida, que hace ese cambio en tu estructura, que hace un cambio en esos procesos mentales, y que tú lo único que tienes que hacer es lo que hablaba ahorita, y es que tú tomes la decisión de caminar con Cristo, conocer a la persona de Jesús y conocerlo a través de las Escrituras y una vivencia personal en tu vida. No que las Escrituras Cristo quede en el papel y tú aquí solo. Por eso cuando pasa Pentecostés, ellos pudieron entender, pudieron llegar a ese arrepentimiento genuino, pudieron entender todas las Escrituras, pudieron entender el plan de salvación, pudieron entender que el problema tuyo y el mío como los discípulos, el único que lo puede solucionar es Cristo Jesús. Por eso, más adelante escribe Pablo en Romanos 3, 9, 10. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí, cuando ya se escribe ese texto, se entiende realmente que nosotros somos enemigos de Dios cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra mente. Aquí pudimos entender y ellos pudieron entender, y es la idea del Señor, que en Romanos podamos comprender nuestra condición de pecado. Cuando nosotros entendemos que no somos justos, que no hay justo ni aún uno sin solo Jesús, que no hay quien entienda, hermanos, porque por algo el Señor está volviendo a hablarnos para poder entender y que nuestro entendimiento nos abra el entendimiento y podamos entender nuestra condición. Y que nosotros no somos los que buscamos a Dios. Cuando usted cae, hermanos, y yo caigo, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, escondernos de Dios. ¿No lo hizo Adán y Eva? Esa es la condición, eso es lo que heredamos en esta naturaleza caída, llamémosla así, esa es la propensión, escondernos. Todos nos hemos desviado, hemos sido inútiles y somos inútiles quizás todavía para la obra del Señor. Todavía no hay ni uno que haga el bueno cuando usted pueda entender quién es usted. No hay ni siquiera uno. Subrayé esta parte porque ahí veo que el Señor se espacia muchísimo hablando de la lengua, un músculo pequeño que nos domina. Somos ágiles, hermanos, al hablar, criticar, juzgar. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan,
Somos mentirosos, engañamos ¿qué? Con nuestra lengua. Hay veneno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y llena está la boca, dice el Señor, de maldición y amargura. Algo que dice la hermana Helen White, debemos evitar que en nuestro corazón haya una gota de amargura. Y muchas veces con la lengua hemos matado a las personas, porque en lugar de darles ánimo a que continúen en esta caminata cristiana, los desmotivamos. ¿Y sabe por qué? Porque tú no has tenido esa experiencia con Jesús, porque tú no has entendido que tú eres uno de estos, como yo, y que de ahí te sacó el Señor, como a mí, ha tenido misericordia y desea levantarnos. Es así como vamos a llegar de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado, los ejemplos, poder entender un poco más a profundidad lo que es el arrepentimiento. Y aquí hay una serie de puntos que puse y quizás podrán salir más sobre el arrepentimiento. Y aparece en el punto 1 que el arrepentimiento es un cambio de la mente. Todo esto lo vamos a ir como desglosando poco a poco. Es mucho, no todo en orden, pero para poder entender un poco qué es el cambio realmente de la mente. Una persona que tiene la mente de Cristo, una persona arrepentida, ya no es el viejo hombre, es un nuevo hombre, ha cambiado, ha nacido de nuevo. Una persona que es nacida de nuevo, valga la redundancia, hay una persona que ahora está enfocada en la palabra de Dios y en todas las cosas de Dios, en conocer a Dios. El arrepentimiento, hermanos, no es un acto. Yo me arrodillé, ya tomé ese acto, me arrepentí, Señor, y sigo como si nada. Es una experiencia cotidiana con Jesús. Por eso es importante conocer a la persona de Jesús, porque es una experiencia diaria. Cada vez que usted anda y camina con Jesús, esa voz, ese oído se le va afinando y esa voz se le hace más familiar. Y ya usted identifica quién le está hablando. Yo recuerdo que cuando recién llegué al Evangelio le decía al Señor, hazme sensible a tu voz, porque lo necesito. El Señor me lo ha concedido, sé que todavía me falta afinar más el oído y lo necesito de todo corazón, cada día más, porque yo tengo que seguir creciendo en Cristo Jesús como cada uno de nosotros. El verdadero arrepentimiento es una transformación y es una transformación mental, de la mente, hermanos. Y es ser una persona que convertida. Es así como podemos ver que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y cuando dice que hay un cambio de la mente, es un cambio de los patrones mentales. Eso era como lo que hablaban los griegos. En la definición judía decía que era volverse a Dios. Pero fíjese que cuando hay un arrepentimiento, tu mente cambia. Tú ves las cosas de otra manera. Las ve diferentes, ya no las ve iguales. Y ves tu condición. Y es así como en ese cambio de la mente, tú innatamente vuelves a Dios. Eso sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo fue, se gastó todo, estaba entenebrecida su memoria, su mente, todo estaba entenebrecido. Se gastó todas las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios en la parte espiritual de los dones, talentos? Y quizás los despreciamos y nos vamos para el mundo. ¿Cuántos se fueron dejando esos talentos, esos dones a un lado? Pero un día el hijo pródigo, como lo que sucedió con Mateo,
como lo que sucede con muchos hijos de la iglesia. Recobró la cordura, se despertó, hermanos. Necesitamos ser despertados de este letargo en el que nos encontramos. Inmediatamente, ¿qué hizo? Quiso volver al Padre, buscó al Padre y volvió a la casa. Entonces, hermanos, realmente en nuestra vida es Cristo el que desea cambiar tu mente. Es Cristo quien desea su Santo Espíritu implantar la mente de Él mismo o el Padre en tu mente. Es el deseo del Padre, como envió a su Hijo, que tú también nazcas que de nuevo. A través que cuando lo envió para que lo conociéramos, para que tú y yo hoy lo conozcamos a través de la fe. Por eso la fe es importante. Una persona que ahora está enfocada en la palabra de Dios, ahorita cuando tu mente cambia, todo está enfocada a Dios, a agradar a Dios, a exaltar a Dios, a representar a Dios bien. Y ya el arrepentimiento no se vuelve como un acto en que tú te arrodillas, perdona, Señor, se vuelve una experiencia cotidiana, una experiencia diaria. Tú estás quizás hablando algo con el Señor y en esa conversación de un momento sales hablando algo y el Señor te dice, oye, Elcira, tal día hiciste tal cosa, estuvo mal, actuaste mal, hablaste mal, dijiste mal. Hoy, Señor, no me ha caído en cuenta. Y eso se vuelve algo que cotidiano, tan normal en nuestra vida. Y sin darnos cuenta, empieza a haber una transformación en nuestra vida. Empieza a haber ¿qué? Unos cambios en nuestros patrones, en nuestra manera de pensar. Y eso, cada de estas cositas a través de espíritu de profecía y de la Biblia, estos puntos los vamos a ir mirando. Habíamos dicho, en Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse, que debían volverse a Dios, hermanos. Acuérdese y me devuelvo un poco. El arrepentimiento también nos lleva ¿a qué? A buscar las cosas de Dios, a buscar a Dios. Cambio de la mente. Eso es lo que desea realmente nuestro corazón, porque aquí está en Hechos 26:20. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, después de un arrepentimiento, ese don que el Señor nos da, empezamos a hacer obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento son, digamos, los frutos, es lo que el Señor desea que nosotros podamos hacer. Es así como estos frutos dignos de arrepentimiento significa volver a Dios. Cuando usted vuelve a Dios, usted produce frutos dignos de arrepentimiento. Si usted no vuelve a Dios, hermanos, usted no puede tener frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es importante conocer a la persona de Jesús, para que realmente el primer fruto que nosotros llegamos a producir es el fruto de arrepentimiento para volvernos a Dios. Y ahí todo cambia y vamos a mirar cómo lo hace Dios más adelante, cómo Dios empieza a actuar y de esa manera. Por eso nosotros debemos contemplarlo todos los días, hablar con Él todos los días a través de la palabra, de la escritura, de la alabanza, testificar, hacer la obra que Él nos envía. Todo eso es de una relación íntima y cotidiana con el Señor. Y es así como el Señor dice después por toda la región de Judea, que había que ir primero ¿qué? A Jerusalén, a Damasco. Y al final, hermanos,
había que ir a los gentiles. No sé, que a veces sucede que vamos y evangelizamos y llevamos a Cristo en el papel, pero no ven a Cristo en nuestra vida. Y a veces no sucede nada, ¿no? Yo decía, y ni uno se bautiza, y nada pasa. Es que no veían a Jesús en mi vida. Y quizás todavía no lo ven, y es mi deseo. Que me cura, que lo vean a Él, no me vean a mí. Yo nada especial tengo. No hay justo ni a uno, y lo necesito mucho. ¿Qué es lo que no es el arrepentimiento? ¿Ustedes qué creen? Ya que hablé, ¿qué es el arrepentimiento? De pronto actuar por miedo, ¿no? Actuar por miedo. ¿Quién más? Fíjese que entre el arrepentimiento de Judas y de Pedro hay una diferencia muy grande. Bueno, Judas no tuvo arrepentimiento. Y eso después lo vamos a mirar. Por eso vamos a tocar a Judas y en ese momento vamos a tocar a Pedro. Judas no tuvo arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento. Entonces, ¿qué es lo que no es el arrepentimiento? ¿Quién más dice? Mirar a otros, mirar la condición de otros, estar mirando la condición de otros. El arrepentimiento es cambiar la mente. Cambia la mente, Jesús hace eso. Naces de nuevo. Vamos a volver. Es una persona que tiene la mente de Cristo. Es una persona convertida. Es una transformación. Y es una experiencia que cotidiana. Eso es un arrepentimiento, es una experiencia. Y yo creo que nadie habíamos mirado que el arrepentimiento fuera una experiencia, ¿no? Que eso fuera una experiencia en mi vida. Y eso es profundo. Entonces, al tener esto, ¿qué no es arrepentimiento? Es todo lo contrario. Pues no tiene la mente, si no tiene la mente de Cristo, pues no puede haber cambiado su mente, no puede nacer de nuevo, no puede haber una transformación, no es una persona convertida, en pocas palabras, todo lo contrario. ¿Qué leíto? Así sí tengo el micrófono abierto. Gracias. ¿Alguien más va a decir algo? Todo lo que hemos venido haciendo sobre el arrepentimiento, ¿quién lo hace? ¿Lo haces tú o quién lo hace? El Espíritu Santo. Jesús. Amén. Jesucristo. Amén. Amén, a través del Espíritu Santo. Muy bien, los dos. Entonces, ¿es qué? Un regalo. ¿Es un qué? Es un don, ¿verdad? Es un regalo que viene de lo alto. Es un regalo, hermanos, como es el regalo. El arrepentimiento es un regalo de Dios, como también la salvación es un regalo de Dios, así como la fe es un regalo de Dios, como Cristo es un regalo de Dios y como el perdón es un regalo de Dios. Entonces, ese arrepentimiento, para poder tener la mente de Cristo, yo no la puedo lograr por mí mismo. O sea, que es un regalo de ¿quién? De Dios, que quiere implantar la mente de Cristo en mi vida. Es un regalo de Dios que quiere que ese arrepentimiento sea algo cotidiano, o sea una experiencia cotidiana en mi vida, diaria, una experiencia diaria con Jesús. Es el interés y es el propósito de Dios que tú nazcas de nuevo, que cambies la manera de pensar como venías pensando, que cambies de dirección. Y es el plan de Dios con el arrepentimiento que tú primeramente vuelvas a Dios. Y como todo esto, ¿quién lo hace?
Dios a través de su Espíritu Santo del Señor Jesús. Entonces, como esto es un regalo, estos son dos, entonces lo que no es arrepentimiento es que renuncie, o sea, que usted mismo, por su propia fuerza, renuncie a sus pecados, o que yo renuncie a mis pecados. Eso no es arrepentimiento. Entonces a veces vamos y nos confesamos y Señor, yo la embarré esta vez y perdóneme y no lo vuelvo a hacer. Y entonces empieza, ya usted cree que al levantarse ahí, al arrepentirse, mañana usted no lo vuelve a hacer. Eso es mentira, hermanos. Eso va en contra del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios que lo hace por ti, porque tú no lo puedes hacer. Y es Dios quien hace que tú renuncies a tus pecados. Cuando tú recibes ese dolor, ese regalo en tu vida, cuando tú lo aceptas, es cuando en ese momento empieza a suceder algo maravilloso en tu vida. Tú vuelves al Padre, tú vuelves a Dios, y ese proceso hace, esa ida al Padre hace que tú, ¿qué? Empieces a abandonar tus pecados. ¿Te acuerdas que hoy hablábamos y Tommy hablaba también al final del pasto, de la semilla, que luego ya era pasto, luego ya venía siendo el trigo y el fruto? ¿Qué quiere decir? Que el abandonar los pecados es parte del proceso del arrepentimiento. O sea que tú vas en un proceso. Por eso cuando llegamos al bautismo, aceptamos el arrepentimiento para el perdón de los pecados de nuestra vida pasada y quizás se nos quedó algo, pero de ahí para adelante, eso debe ser, como voy a llamarlo, como un estilo de vida, como algo cotidiano en mi vida. Y eso, todo ese arrepentimiento y toda esa renuncia de mi pecado hace parte del proceso del arrepentimiento. Pero no es que tú vas y te arrodillas y te arrepientes y te levantas ya dejando eso. Por eso era que yo hace mucho tiempo decía que a veces considerábamos que Dios es un Dios mago, que mueve la varita o dice y ¡pum! No. Nosotros no podemos llevar toda nuestra condición, acuérdese, heredada, propensiones heredadas, hábitos aprendidos, y tú pretender que de un momento a otro, porque voy y me arrepiento, yo ya renuncié a mis pecados y yo ya los superé. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que pasan unos días, unos mesecitos y usted vuelve y cae y sigues patinando lo mismo y nada ha pasado, porque vuelve a hacer justicia propia como trapo de inmundicia. Pero cuando yo entiendo mi condición, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, mi condición pecaminosa, y cuando yo entiendo que nacer de nuevo, vuelvo otra vez a nacer de nuevo, a todo esto, cambiar la mente, tener la mente de Cristo, cambiar los patrones, volverme a Dios, es eso lo que representa literalmente, ¿cierto? En la definición tanto griega como judía. Volverme a Dios, cambiar los patrones mentales, cambiar todo lo que yo venía pensando en nuestra mente, en mi mente. Hay un giro, hay un cambio. Y la persona empieza a nacer de nuevo y empieza un proceso en la cual el Señor le empieza a mostrar la condición que a veces uno dice, uy, ¿hasta cuándo me va a seguir mostrando? Porque he escuchado más de uno así. Y uno a veces dice, uy, yo no creí que yo estuviera tan sucia. Entre más cerca estemos de Jesús, más trapitos, más cosas sucias, vamos encontrando y viviendo en nuestra vida. Y es así como una persona que ahora, que es el propósito de Dios,
ya está enfocada en las cosas de Dios. Que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y estamos preparándonos para la Canaán celestial. Estamos enfocados en la obra y donde el yo, donde el amor propio, con la ayuda del Señor, va pasando a un segundo plano. Y por eso el Señor entiende esos procesos, que era lo que hablábamos esta mañana, a la cual si alguien apenas es hierba, no le puedo pedir que esté dando fruto. Lo que sí es tremendo es que ya debería estar dando fruto y ni siquiera hierba. Y quizás viene siendo un Judas usado por Satanás para estropear que otros lleguen a los pies de Cristo. Cira, una pregunta. ¿Tú puedes volver a repetir eso que dijiste de esa diapositiva de lo que no es arrepentimiento? No sé si entendí bien. ¿Es parte del proceso el renunciar a los pecados, que eso lo hace Jesús? Parte del proceso del arrepentimiento, es así, ¿cierto? Es un proceso, sí, que tú y que yo vayamos renunciando poco a poco a nuestros pecados, no tú, porque es que ese ha sido el error de nosotros, lo hemos hecho nosotros. ¿Y cuántas batallas perdidas, hermanos? ¿Y cuántas victorias ganadas cuando ha sido Jesús quien las ha peleado por ti y por mí? Y todo el centro está con el arrepentimiento. Por eso le digo, el arrepentimiento es un regalo y ese tiene como propósito cambiar tu mente según la definición griega, cambiar tus patrones mentales, como tú pensabas, como tú eras, porque todo se anida en la mente. En cuanto a la definición judía, el arrepentimiento es volverse a Dios. Es como el hijo pródigo, vuelvo y lo digo. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Se fue. Entenebrecido el pensamiento, y a veces Satanás nos tiene así. Y a veces somos hijos pródigos dentro de la iglesia. Y que creemos que porque estamos asistiendo, diezmando, que somos religiosos, estamos bien afuera. Y no nos hemos dado cuenta. Y entonces, este hijo pródigo un día recobró la cordura. Entonces, cuando el Señor te deja ir, te golpees, lo arruines todo, y después llega a darte cuenta que lo arruinaste todo, y de ahí no has podido salir. Y entiendes tu condición, entiendes lo que habíamos leído de Romanos, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien, que nuestra lengua, vivimos asesinando con nuestra lengua, en nuestro corazón hay amargura, y un día, como espero que pase en nuestra vida y esté pasando desde unos días para acá, meses, como porque el Señor está haciendo ese llamado, hermanos, por algo, porque hay todavía algo en nosotros. Recobremos la cordura, como pasó con el hijo pródigo, recobró la cordura y despierte nuestro entendimiento entenebrecido. Y volvamos al Padre con un corazón humilde, contrito y humillado ante su presencia. Cuando eso sucede, empiezas a dar el primer fruto digno de arrepentimiento. ¿Volver a quién? Al Padre. ¿Me hice entender, Desi? Sí, señora, muchas gracias, ahora sí. Y es así como lo que habíamos leído al comienzo, la mente, un cambio de la mente, lo encontramos en 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ojo, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. ¿Ves? Que ahí está la respuesta.
No somos nosotros. Usted no se puede transformar. Usted no puede abandonar los pecados solo. Ni yo. Sino cuando yo contemplo a Cristo, cuando yo conozco a la persona de Jesús y yo empiezo a contemplarlo, empiezo a ver su gloria que es pegajosa para mi vida. Sin darnos cuenta, hermanos, aquellas cosas que nos gustaban, nos dejará de gustar y nos empezará a gustar aquellas que antes no nos gustaban. Y estamos empezando a ser, ¿qué? Transformados. Y no sé ustedes, pero yo a veces me pregunto, uy, ¿yo a qué horas dejé eso? Señor, ¿usted a qué horas hizo eso? No me di cuenta. Porque como le decía a Nicodemo, es como el viento, sopla, pero usted no sabe de dónde viene. Pero era necesario, ¿qué? Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Que son dos palabras claves del arrepentimiento, cuando podemos entender nuestra condición, si usted todavía no ha podido entender su condición, hermano, si usted todavía es un instrumento que a veces lo toma el enemigo y usted empieza a hablar no acorde a como Dios desea, un escrito está, a juzgar, a criticar, a la lengua llevarla de aquí para allá, hermanos, es porque usted no ha entendido lo sucio, o hermanas, lo sucio, lo inmundo que ustedes están, y yo también, porque yo me meto ahí. Pero cuando ya uno entiende esto, hermanos, uno entiende que necesita a la persona de Jesús que me ayude, a su Santo Espíritu. Necesito ese regalo de arrepentimiento. Y luego voy entendiendo que necesito, como cuando el Señor quiere implantar esa mente en mi mente, necesito esa nueva simiente de Jesús en mi vida. Por eso en Génesis 3:15 decía, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Necesitamos esa nueva simiente. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo. Estamos hablando del nacimiento. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, si de verdad yo me he encontrado con Jesús, si de verdad yo tengo ese nacimiento que viene de lo alto de nuevo, pues he nacido de una simiente no corruptible, sino de una incorruptible he nacido yo, de una incorruptible. Y esa simiente incorruptible se llama Cristo. O sea, vuelvo y reitero, la mente de Cristo, que es lo que el Padre desea, implantarla en tu mente a través del Espíritu Santo. ¿Pedro ya había entendido? Sí. Por eso Pedro, a pesar del chasco, pudo entender que era tan importante el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Sí, claro. Y por eso llega a hablar de la simiente dejada en Génesis 3:15, para hoy, para ellos, para ti y para mí. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí se me fue esto, Ceci la flor, pero no hasta ahí. Entonces, es decir, que tú naces de esa simiente incorruptible mediante la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Entonces, yo leo la palabra, yo resuelvo una decisión resuelta 100% a que lo que leo quiero vivirlo en mi vida, porque lo creo, ahí va implícita la fe, y quiero caminar con Cristo día a día. Por eso aquí en Juan 3:9, el pobre Nicodemo, que era un erudito, le respondió a Jesús y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que tú tengas la mente de Cristo? ¿Cómo puede ser posible que tú nazcas de nuevo? ¿Cómo puede ser posible que el Padre a través de su Santo Espíritu quiera implantar
la mente de Cristo en tu vida? ¿Cómo puede ser esto posible? Él siendo un doctor de la ley, por eso era lo que le decía. ¿Cómo puede ser posible que esto esté sucediendo en nuestra vida? Hablamos de lo que no conocemos. Y Nicodemo era alguien que conocía de las Escrituras, pero por eso no conocía la persona de Jesús y fue a buscar a Jesús, lamentablemente, no como el Hijo de Dios, sino como un rabí, como un maestro. Pero luego, para él también hubo tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no fue a buscarlo como era, tuvo un encuentro con Jesús. Y el que tengamos un encuentro con la persona de Jesús, no podemos ser igual, hermanos. Y tú entras en un proceso. En Isaías 45:22, por eso dice que es la otra parte que les he estado repitiendo. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volverse a Dios con todo corazón, con toda nuestra carga, con todas nuestras inmundicias, con todo lo que somos. En Jeremías 27:6-7, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón, hermanos. ¿De todo qué? Corazón. Por eso la traducción para los judíos era ese arrepentimiento, es volver a Dios, buscarlo. Porque como decía Isaías, pues hemos pecado. Hasta la coronilla y la planta del pie está contaminada, hermanos. Y debemos ponernos a cuentas con el Señor. Y es ¿Alguien abrió el micrófono? Qué pena, se equivocó, 2767 no dice eso. No, me equivoqué. Ya No, lo leí. Ya esto lo estaba terminando. Qué pena. No, gracias. Espéreme porque yo tengo todo esto aquí apuntado. Ya un momento. Mientras tanto le voy a pedir a Tommy, mientras lo busco, que me colabore con Isaías capítulo 1, cuando dice que nos pusiéramos ¿a qué? A cuentas. Cuentas. No sé si es el versículo que tú quieres, pero ese sería Jeremías 24, 6 y 7. 6 y 7, sí señora. 24. Espéreme, yo lo corrijo de una vez ahí porque eso sí fue lo último que alcancé. Y mientras, bueno, no Tommy haga eso, ya creo que no me queda sino una diapositiva. Si quiere dejo de compartir y leemos un poquito Isaías. Gracias, Leito. Ok. Eso está en el versículo 18, el capítulo 1. No sé si quieres que leamos. Léelo, por favor. Tengo la garganta un poquito. Leemos desde antes. Bueno. Dice lo siguiente, acá. El 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando a su pueblo Israel, ¿no? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y acá es donde dice la parte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces ahí es donde el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuentas. Hay cuentas que todavía no estás en saldo rojo con el Señor, hermanos. Preguntémosle, Él sabe. Y mira que estaba buscándolo en Isaías también, capítulo 43, el versículo 25 y 26, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. ¿Quién los borra? Él, no nosotros. Por eso lo que yo le decía es un proceso y el que va haciendo esto, ¿quién lo hace? Dios mismo. Y dice, por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. ¿Pecado qué es, hermanos? Esto lo iba a dejar para más adelante. Pero pecado es realmente... ¿qué pasó? Bueno, pecado es... ¿Ah? ¿Lo sigo compartiendo o vas a presentar? Bueno, sí, si quieres lo dejas ahí 25, que solo me queda un texto, pero ahorita vuelvo a la diapositiva. Por favor, Tommy, 43 para que lo vean, 25, 26. Podemos leerlo, sí, ahí dice, ese me encanta muchísimo. Y una vez me lo dio el Señor y me encanta porque acá hay una palabra clave en nuestra vida, hermanos. Pero entonces vuelvo y leo y dice, por el contrario me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Entonces, la verdad, el pecado es que tú fallaste en el blanco, no lograste lo que debías lograr. Es como cuando uno a veces le dice al Señor, ay, volví a fallar en lo mismo. Ay, Señor, perdóneme. Y todo eso, por eso debe ser una experiencia diaria con el Señor. Cuando hay una rebelión o iniquidad, es algo que tú has planeado, que es lo que Satanás hizo, se rebeló y convenció y planeó y duró meses y duró hasta en la cama meditando, organizándolo, cómo prepararlo, cómo llevarlo a cabo y rebelarse contra el gobierno de Dios. Entonces a veces cuando ya llegamos al punto de la rebelión, llegamos al punto en el cual ya empezamos a maquinar lo que queremos hacer y dejamos que los pensamientos, Satanás nos controle a través de nuestros pensamientos. Pero bueno, después vamos a hablar qué pasa con el Señor referente a los que pecan, rebelión, iniquidad. Voy a terminar acá, que Él también vino a perdonar a este tipo de personas porque Él es amplio, Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en su amor. Dice acá, sigamos en el 25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré que tus pecados. ¿Quién las borra? El Señor. Y dice, hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso. Qué hermoso. Esta frase me encanta, la que dice el Señor. En el 26, estoy en el 43, 26, para que lo puedan ver.
Y dice, hazme recordar y discutamos juntos nuestro caso. Es maravilloso, hermanos, porque tu problema, tu rebelión, tu pecado, cuando tú vas y lo hablas con el Señor, porque es que tú no tienes que hacerle recordar como si el Señor se le olvidara, no. Es como diciendo al Señor, ven y lo hablamos porque a ti se te olvidó. Y discutamos tu caso, que no es tu caso, es mi caso. Tu problema es el problema del Señor. Hay algo que no has solucionado, ese es el problema del Señor. ¿Cuándo? Cuando tú vas y se lo entregas a las manos de Él. Pero cuando tú no vas, pues ese es tu problema, no el problema del Señor. Y es maravilloso, porque lo que a ti te está pasando es problema del Señor también. ¿No le parece hermoso, hermanos? Cuando el Señor me regaló eso, yo sentí esa paz porque tengo un problema, pero no es que yo lo tengo. Es que hay un problema y ese caso es del Señor también. Y viene siendo mío porque yo no lo he podido solucionar. Pero hay alguien que está dispuesto a hacerlo por mí y se llama Cristo Jesús. Pero ¿qué nos sucede a nosotros cuando dice, habla tú para justificarte? Y esto es delicado, porque a veces cuando llegamos donde Jesús a exponer nuestro caso, nuestro problema en el cual no hemos podido solucionar, siempre llegamos a justificarnos, hermanos. Dígale al Señor que le muestre las veces que usted va a ponerse a cuentas con el Señor, cuando usted va con arrepentimiento, qué tan genuino es y qué tan falso es, que llegas directo a justificarte. Y cuando llegas a justificarte, el Señor no puede hacer nada. ¿Te acuerdas que Job se justificó? Y la prueba de Job era para pocos días y le duró meses. Y así empieza nuestra vida. Hazme recordar, dice el Señor, y discutamos juntos nuestro caso. Amén. Bendito sea y alabado sea el Señor, porque mi problema es el problema del Señor. Y pidámosle a Dios que no nos justifiquemos cuando lleguemos a sus pies para arrepentirnos, porque somos hábiles para justificarnos. Somos prestos para justificarnos. Y para eso sí nos salen palabras hasta más no decir. Voy a terminar, Tommy, con el último texto que tenía de la... Gracias. De la diapositiva. Y termino con Ezequiel. Bueno, esas dos diapositivas la hice a lo último. Ayúdenme a corroborar, Leo, porque yo apunté rápido. Dice Ezequiel 36, 25, 28. Entonces os rociaré con agua limpia. Hoy que preguntaban el agua. Y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo. Yo quería subrayarlo todo porque este texto es importantísimo, estos párrafos. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Verdad que lo necesitamos? ¿Verdad que necesitamos un corazón nuevo? ¿Verdad que necesitamos ese corazón, es esta mente nueva? ¿Verdad que necesitamos que Dios nos implante la mente de Cristo en nuestra mente? ¿Verdad que necesitamos un espíritu nuevo dentro de nosotros que nos gobierne, que le entreguemos nuestra voluntad al Señor y que sea su Espíritu Santo quien guíe, quien controle cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hoy que estamos hablando de Pentecostés, necesitamos el espíritu, hermano. Debemos orar mucho por el Espíritu de Dios. Pondré dentro, porque es una promesa, hay que reclamarlas como promesa. Pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haréis que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra, vuelve otra vez, que esta mañana hablamos, perdón, ¿quiénes iban a habitar en la tierra? Que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Mientras me ayuda, ¿quiénes son los que van a habitar en la tierra, hermanos? Lo que hablábamos esta mañana. 144.000. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? ¿Que son quiénes? Los humildes. Los humildes de corazón. Y esa es una de las características de ¿quién? De Cristo, que hace parte ¿quién? Los 144.000. Entonces, fíjese que es una promesa dada para esta generación y los que queremos hacer parte de ¿qué? De los 144.000 que queremos vindicar el nombre del Padre para su honra y su gloria. Hemos terminado, hermanos, por el día de hoy. La otra semana estaremos viendo el caso de Judas y el caso de Pedro muy poco, ya que Doris nos contó, eso era algo que se iba a hablar, sobre un remordimiento y sobre un arrepentimiento genuino dentro de estos dos discípulos, a la cual uno llamó el Señor y otro se llamó. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, hermanos, espero que hayamos entendido, porque veo que no hay preguntas. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? ¿Cuánto necesitamos de su Espíritu Santo? ¿Qué tanto deseas tú ese regalo? Otro regalo más que nos tiene el Señor y es el don del arrepentimiento en su vida y en mi vida. Así que el que desee orar, ¿alguien me pueda decir, yo quiero terminar con esta oración? ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima? ¿Alguien desea orar? Y si no, entonces yo oro, esperar a ver que estas niñas me dejen orar, porque ya se está haciendo tarde para ellas, entonces espero que me entiendan un poco. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar con una oración este sábado maravilloso de Pentecostés que el Señor nos dio. Bendito sea y alabado seas, Padre. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, terminando hoy un sábado menos en esta tierra, a pronto encontrarnos con tu Hijo en las nubes de los cielos. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia se renueva cada día en Jesucristo. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por mostrarnos realmente quiénes somos y que no podemos solucionar nada de nuestros asuntos pendientes. Pero venimos a ti con la certeza y la esperanza de que un día la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros la vas a terminar para tu honra y tu gloria. Por eso te agradecemos y te alabamos supremamente y grandemente. Henchido está nuestro corazón de poder, Señor, entender ese regalo de arrepentimiento para nuestra vida. Lo importante de esa palabra arrepentimiento que siempre estuvo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para con tus hijos. Permita, Señor, que podamos tener un genuino arrepentimiento contigo. Permita que ese arrepentimiento sea una experiencia cotidiana y diaria en cada uno de los aquí presentes, que se encuentran por Zoom, que se encuentran por YouTube. Permita, Señor, que tu gracia sea para con cada uno de nosotros. Gracia perdonadora y gracia para vencer nuestro pecado. Permita, Señor, que al levantarnos hoy, al terminar este sábado, no sea un sábado más, Padre. Permita que
nuestra vida pueda reflejar a Cristo. Que cuando nos vean nosotros, no nos vean a nosotros, te vean a ti en nuestra vida. Permita, Señor, que cada día podamos conocer a la persona de Jesús. Que cada día podamos ser amigos de Jesús. Permita que con tu Santo Espíritu nos convenza, nos lleve a esa amistad profunda y plena con Jesús, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, permita que esta semana cada uno de nosotros podamos poner nuestro caso, porque es tuyo y el de nosotros, en tus manos. Ya no queremos justificarnos más, Padre. Muéstranos a cada uno, cuando llegamos a ese arrepentimiento, dónde está la justificación, Señor, y que impide que tu brazo poderoso mueva nuestra vida a la acción y reviva nuestros huesos, Señor, secos como los de Ezequiel. Sabemos muy bien que no necesitamos recordar, hacerte recordar el caso de nosotros. Somos nosotros quien hablar contigo como verdaderos amigos, porque así nos tratas, Jesús. Podamos exponer nuestro problema, nuestro caso, y dejarlos a los pies tuyos. Conforme a tu gracia y a tu misericordia, nos dé la victoria que tanto deseamos, que tanto anhelamos, porque ya no queremos seguir siendo los mismos, Padre y Señor Jesús. Quizás hay algunos pecados que ya se han vuelto rebelión y seguimos practicando y practicando y meditando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a romper toda esta cadena, toda esta atadura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz semana. Amén. Dios los bendiga, de verdad, hermanos, que la gracia de Cristo nos acompañe esta semana, su misericordia y su justicia. Amén. Amén, que así sea. Amén. Que así sea. Amén.